y más allá, a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia y nuestro país, a todos los que el Señor en esta mañana permita que puedan conectarse a nuestras plataformas virtuales. Que el Señor Dios Todopoderoso, el que es omnisciente, el que conoce todas las cosas, el que es omnipresente, el que está en todo lugar, llegue allí a tu hogar, al seno de tu familia y te bendiga. Quiero que allí usted repita las palabras acostumbradas. Repita conmigo: mi Biblia es la mejor semilla, mi corazón es el mejor terreno, y hoy daré el mejor y el más abundante de mis frutos para la gloria del Señor. La bendición de mi vida, de mi familia, de mi iglesia, de mi pueblo, de mi país y de las naciones. 2020, estamos esperando que lo mejor está por venir en el nombre de Jesús. Visión 2020, lo mejor está por venir. ¿Cómo debe de ser la iglesia del Señor? ¿Cómo debemos de actuar? ¿Qué espera Dios que nosotros hagamos en medio de la situación por la que todos los seres humanos atravesamos? ¿Qué espera el mundo que nosotros como iglesia hagamos? Yo creo que el momento por el que el mundo atraviesa, y no solamente el mundo, sino la iglesia, porque estamos en medio de este mundo, lo podemos titular como una medianoche. La medianoche es el centro de la noche. La medianoche es la hora más oscura. Es el momento cuando las personas que se dedican a la delincuencia salen para delinquir. La medianoche es el tiempo donde empieza la mayor actividad satánica. Las mayores prácticas de santería se practican a la medianoche y después de la medianoche. La medianoche es un tiempo de incertidumbre, de temor, de inseguridad, de angustia, de aflicción, donde el ser humano no sabe qué hacer. Y yo considero que nosotros, el momento que el mundo enfrenta, lo podemos titular como una medianoche. Como una medianoche. Pero ¿qué espera Dios que nosotros hagamos en medio de la angustia latente en nuestro universo? ¿Cuál debería de ser el rol nuestro como iglesia en medio de la incertidumbre, el temor, la inseguridad, la angustia y la aflicción? ¿Cuál debe ser nuestro rol como iglesia? En la Biblia ocurrieron algunas cosas a la medianoche.
Y yo quiero hacer referencia a aquellos acontecimientos bíblicos que ocurrieron a la medianoche y cuál fue el papel del pueblo de Dios en ese momento de angustia, de temor. ¿Qué hizo la iglesia? ¿Qué hicieron los hombres de Dios a la medianoche? La Biblia menciona en Mateo capítulo 25, hablando de la parábola de las 10 vírgenes. Ellas estaban esperando al esposo. Y el versículo 6 de Mateo dice: y a la medianoche se oyó un clamor: viene el esposo, salid a recibirle. ¿A qué hora se oyó el clamor? A la medianoche. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo estaban aquellas 10 vírgenes a la medianoche? Dice la Biblia que las 10 habían cabeceado y se habían dormido. 5 de ellas tenían sus lámparas, pero también tenían aceite en su reserva. Pero 5 de ellas se les había agotado el aceite de sus lámparas y no tenían consigo aceite en la reserva. Y la palabra del Señor dice que las 5 diligentes le dijeron a las dirigentes: danos de nuestro aceite, porque el nuestro se agota. Las dirigentes le dijeron: vayan a comprar, para que no les falte a ustedes ni a nosotros. Cuando ellas fueron, en ese lapso, en ese transcurso, la palabra del Señor dice que el esposo llegó y entraron a las bodas y se cerró la puerta. Cuando las otras llegaron, tocaron a la puerta con insistencia, rogando que les abriesen, pero alguien salió y les dijo: no las conozco. A la medianoche, ¿qué ocurrió en la medianoche? ¿Cómo estaban algunas de ellas? ¿Cómo estaban las otras? ¿Cómo está la iglesia del Señor a la medianoche? Algunos con una vida espiritual descuidada. Algunos, no importa lo que está ocurriendo, ellos siguen con su vida liberal, con su vida de pecado, con su vida insensible e indiferente acerca de Dios y acerca de lo de Dios. ¿Cómo debemos de estar? ¿Cómo está la iglesia del Señor en esta medianoche que nos ha tocado vivir como seres humanos, como iglesia del Señor? La medianoche es la transición de un día a otro día. Es la transición de una época a otra época, de un ayer a un hoy. La medianoche, yo creo que la iglesia del Señor está en medio de una transición. El mundo entero, en medio de la situación real que vivimos, está en una transición. Hay personas que después de esta pandemia jamás serán iguales. Y ojalá que esa palabra, jamás serán iguales, es
es para que sean mejores. Que esta situación nos marque para ser mejores, nos marque para ser más diligentes y más apegados a las cosas de nuestro Dios. La medianoche dijimos que es la transición entre un día que está pasando y un nuevo día que está a punto de llegar. Y yo creo que la iglesia del Señor debe de pensar con optimismo, debe de pensar con fe, que estamos en medio de una transición, que lo que viene será mucho mejor de todo lo que hemos vivido en todas las generaciones pasadas. Que el movimiento de Dios, que el avivamiento de Dios sobre el mundo, sobre la iglesia, sobre las familias, nos marcará para ser mejores. Que en esta transición de una época a otra época, de una situación a otra situación, nos abra una puerta para cosas mejores de parte de Dios. Nos abra una puerta para que nosotros, como seres humanos, vivamos con otra mentalidad y con otras actitudes. Y yo quiero hablarles sobre la iglesia de la medianoche. ¿Qué ocurrió según la Biblia en la medianoche? La palabra del Señor dice en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 29. Aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Yo creo que la medianoche es un tiempo de juicio y de castigo divino por el endurecimiento del corazón del hombre. Desde el primer día en que Moisés llegó al palacio de Faraón y le dijo: así ha dicho el Señor, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Desde ese día Faraón empezó a endurecer su corazón contra Dios, y de una manera más abierta contra el pueblo de Israel. Cada vez que Moisés regresaba y le decía: así ha dicho el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, Faraón seguía endureciendo más y más su corazón delante de Dios, delante de las palabras de Moisés, delante de lo que Dios estaba hablando, delante de lo que Dios deseaba para el pueblo de Israel. Y en la medida en que Faraón endurecía el corazón hacia Dios y hacia lo que Dios le estaba diciendo, el juicio de Dios caía sobre Egipto. El juicio de Dios devastaba el imperio egipcio, destruía. El juicio y el castigo divino venía sobre esa tierra por el endurecimiento del corazón de un rey, al grado que el último castigo, el último juicio de Dios, dice la palabra que el Señor mató el primogénito desde el faraón hasta los animales, excepto al pueblo de Israel. Solo en Israel no había muerte, pero había muerte en el palacio, había muerte en cada casa egipcia, había muerte en cada animal que había nacido primero, había muerte de todos los primogénitos por un castigo y juicio de Dios, por el endurecimiento del
corazón del ser humano. El endurecimiento del corazón del rey hizo que gente que no tenía culpa sufriera el castigo, sufriera el juicio. El endurecimiento del corazón de este rey y también de los gobernantes de ese tiempo en el imperio egipcio hizo que el primogénito de gente común del imperio muriera, que los primogénitos de los animales sufrieran el castigo y les alcanzara el juicio. Y yo le quiero decir, amado, que el tiempo que nosotros vivimos no es tan diferente al tiempo de Faraón. Hoy nos enfrentamos a un mundo con un corazón indiferente en cuanto a Dios, en cuanto a lo de Dios. Hoy nos enfrentamos a un mundo con un corazón endurecido, y eso ha hecho que el juicio y el castigo de Dios toque familias, toque naciones, toque al mundo entero. Y la verdad, mire, con todo y lo que está pasando en el mundo, oímos en nuestro país las noticias: amanecieron 2 muertos allá, amanecieron 3 muertos allá. Que un día le profesaba amor y cariño a una mujer, levantó el cuchillo y la asesinó. Vemos asesinatos aquí, asesinatos allá. Ahora que han suspendido la ley seca, la gente anda comprando cajas de cerveza, la gente anda tomando, anda libando licor de noche, de día. El ser humano ha endurecido el corazón delante de Dios. Ni siquiera esta pandemia universal les ha ablandado el corazón, les ha hecho cambiar de mentalidad, les ha hecho cambiar de actitud. Ni siquiera esta problemática general ha sensibilizado el corazón de la humanidad. Es que el mal está en el corazón arraigado, y eso hace que el juicio de Dios caiga sobre las naciones, caiga sobre los pueblos, caiga sobre las vidas, alcance vida. Oh, pero tengo una extraordinaria noticia, hermano y hermana. La Biblia menciona que el juicio era sobre todo el territorio egipcio, pero Dios guardaba a su pueblo, porque el pueblo de Dios tiene actitudes diferentes, tiene una vida diferente, tiene una mentalidad diferente, tiene un corazón sensible y abierto a lo de Dios. Si Dios guardó a Israel en ese entonces, Dios te guardará a ti. Si Dios guardó a su pueblo, Dios guardará a su pueblo, Dios guardará a su familia, Dios guardará a tu familia, te guardará a ti. El Señor guardará a su iglesia, porque entre el mundo somos diferentes para la gloria y la honra de nuestro Dios. La Biblia menciona en el libro de los Hechos, capítulo 20, porque dice la palabra: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al siguiente día, alargó el discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido por el sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo, se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, estad vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta la mañana, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. A la medianoche es una hora de desastre. A la medianoche ocurren desgracias, pero es allí, en medio del desastre,
Es allí, en medio de la desgracia, donde Dios se glorifica haciendo milagros. A la medianoche, Pablo predicaba largamente. Predicaba, el mensaje llegó hasta la medianoche. Y un joven que yo no sé qué hacía sentado en una ventana. Las ventanas no se hicieron para que uno se siente. Se hicieron para uno mirar hacia afuera, para que le entre ventilación a la casa. Sentado en una ventana, se durmió y cayó y se mató, se murió. Pero la palabra dice que Pablo lo resucitó. Dios lo levantó de los muertos. Y aquí hay algunas cosas interesantes. Una desgracia ocurrió en medio de lo bueno que Pablo hacía. En medio de cosas buenas, a veces ocurren cosas malas. Y allí a la medianoche, en medio de la oscuridad, en medio de ese tiempo de transición, alguien cae de un tercer piso, murió. Pero Dios hizo un milagro. Y sabe una cosa, mi hermano, en medio de la medianoche que nosotros estamos viviendo, en medio de la desgracia universal que todos enfrentamos como seres humanos, que todos vivimos, en medio del dolor que hay en la sociedad, hay un Dios que quiere hacer milagros. Yo estoy seguro que ese muchacho llamado Eutico tenía familias allí presentes, tenía familias, tenía quizás a papá, quizás a mamá. El dolor le llegó, la desesperación le llegó, el luto tocó la puerta de su corazón, el luto llegó a esa familia. Pero junto con el luto llegó un milagro de Dios. Y quiero decirle, amado, hermano y hermana, en medio de esta situación desesperante para miles y miles de familias, hay un Dios en el cielo, hay un Dios con nosotros, hay un Dios sentado en el trono que quiere hacer milagros, que quiere glorificarse. En medio de lo peor quiere hacer milagros, quiere traer provisión, quiere traer liberación, quiere hacer milagros a favor de tu vida, a favor de tu familia. En la medianoche hay un Dios que hace milagros, y el Dios que a la medianoche estuvo allí en la casa de este hombre, o allí donde estaba la iglesia reunida, ese Dios está con nosotros para ayudarnos, para bendecirnos, para auxiliarnos, para hacer el milagro que nosotros necesitamos. ¿Qué ocurrió en la Biblia? Justo a esa hora, ¿qué situaciones adversas pasaron en la medianoche? La palabra del Señor menciona que Gedeón, con 300 hombres, 300 valientes, se enfrentó a un ejército de más de 100,000 personas. Con más de 100,000 personas, sin armas convencionales, como un arco, flechas, lanzas, espadas o cualquier arma que se usaba en ese tiempo. Teas metidas dentro de un cántaro, teas encendidas, antorchas encendidas dentro de un cántaro. Él no llevaba armas convencionales, él no llevaba armas sofisticadas. Él prefirió la dirección divina, él prefirió enfrentarse al enemigo con las estrategias que Dios
Dios colocó en sus manos. Y la Biblia menciona en Jueces capítulo 7, versículo 19. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche. ¿A qué hora llegó Gedeón al campamento de los amalecitas, de los madianitas y de esa coalición de reyes? A la medianoche. Allí, en esa hora de transición, en esa hora la más pesada, la más oscura, la más difícil, a esa hora llegó Gedeón. Dice, al principio de la guardia de la medianoche. Y cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quedaron los cántaros que llevaban en sus manos, el ejército que venía contra Gedeón era más de 100,000 personas. Ellos quebraron los cántaros, ellos rodearon el campamento, y cuando los enemigos despiertan de su profundo sueño, ven todo el campamento iluminado, y unos a otros se empezaron a atacar, unos a otros se empezaron a herir, unos a otros se empezaron a matar. Gedeón no levantó una espada, Gedeón no tiró una lanza, Gedeón no lanzó una flecha. Gedeón peleó esa batalla no con armas convencionales, sino con armas espirituales. Lo tercero que debo de mencionarle, la iglesia de la medianoche, al igual que Gedeón, enfrenta batallas, se enfrenta a batallas que no se pelean con armas convencionales. A nosotros nos ha tocado como iglesia pelear batallas que no se pelean con armas humanas, con armas tradicionales. Tenemos que pelearla con armas de Dios. Por eso dice la Biblia que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales. Las armas de la iglesia no las da Dios. Y esta batalla que el mundo está peleando no se pelean con armas convencionales, se pelean con armas del cielo, con armas de Dios, con estrategias divinas. Gedeón no levantó una espada. Él le dice a sus 300 guerreros obedientes y sensibles, 300 valientes que sabían obedecer, cada uno tome un cántaro, dentro del cántaro lleve una antorcha encendida. A la hora que yo les digo, quiebren, revienten el cántaro. Ellos lo hicieron y Dios les dio una gran batalla. Las batallas que la iglesia pelea no se pelean de cualquier manera. El capítulo 7, versículo 15. Gedeón desciende al campamento. Cuando Gedeón llegó al campamento, él y uno de sus guerreros oyó el relato del sueño y su interpretación. Porque cuando él llegó al campamento, uno de los que estaban allí le contaba a su compañero: tuve un sueño, que un pan de cebada rodaba y golpeó el campamento de los madianitas, y todo el campamento cayó al suelo. Y el compañero le dijo: esto no es más que la espada de Gedeón, este no es más que Gedeón. Jehová ha entregado nuestro campamento en manos de Gedeón. Y cuando Gedeón llegó al campamento, él estaba contando el sueño a su compañero. Él oyó la interpretación, dice Jueces 7:15, y Gedeón adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. ¿Qué hizo Gedeón? Adoró. En el momento en que Gedeón adoró, allí él ganó esa batalla. Porque hay batallas
adorando. Hay batallas que uno no las logra tocando puertas aquí, tocando puertas allá. Hay batallas que se ganan de rodillas delante de Dios. Hay batallas que se ganan adorando a Dios. Es la primera actitud que Gedeón adoptó cuando oyó la interpretación del sueño de uno de los madianitas, fue adorar. Iglesia, esta batalla se gana adorando. Cuando uno adora, uno toca el corazón de Dios, y cuando a Dios se le toca el corazón, Dios opera a favor de su iglesia, a favor del mundo. Y yo vuelvo a repetirle, la batalla de la medianoche no se pelea con cualquier armas, no se pelean pensando mucho, caminando de aquí para allá. Las batallas de la medianoche se ganan con estrategia divina. Y hoy por hoy la iglesia tiene que orar. Tenemos que orar por dirección divina. ¿Cómo debemos de orar? Pídale a Dios, enséñame a orar, guíame cómo orar en medio de esta batalla. Porque a veces uno anda reprendiendo al diablo cuando en medio de las cosas está Dios. Y hay veces que uno no reprende y el que está trayendo el problema es el diablo. Y yo creo que tenemos que orar para que Dios nos dé dirección divina. Porque si este problema que ha tocado el mundo entero ha sido permitido por Dios como una alerta para el mundo, como una alerta para la iglesia, nosotros tenemos que orar que Dios haga su voluntad, que Dios cumpla su propósito asignado divinamente, que Dios haga lo que tiene que hacer, porque a veces estamos cerrando puertas que Dios ha abierto y estamos abriendo puertas que Dios ha cerrado. Estamos atando lo que Dios ha desatado y estamos desatando lo que Dios ha atado. Entonces tenemos que pedirle a Dios dirección. ¿Cómo orar? ¿Por qué orar? Tenemos que pedirle dirección a Dios. ¿Por qué ayunar? ¿Cómo adorar? ¿Cómo alabar a Dios? Porque estas batallas se ganan con armas espirituales. Que el Señor nos ayude. La iglesia de la medianoche tiene que levantarse frente a puertas cerradas y confiar en el respaldo divino. Jueces 16:3. Mas Sansón durmió hasta la medianoche. A la medianoche se levantó. ¿Qué dice la palabra? En el versículo repite 2 veces la palabra. Sansón durmió hasta la medianoche. El versículo pudo seguir diciendo, y se levantó. Pero vuelve y repite, Sansón durmió hasta la medianoche. Y a la medianoche se levantó, recalcando que era esa hora oscura, esa hora difícil, esa hora de temor, de angustia, esa hora de incertidumbre. Sansón se levantó, las puertas estaban cerradas. La Biblia, si usted lee la porción entera, dice que los filisteos habían rodeado la ciudad para capturar a Sansón. Sansón estaba dentro de la ciudad. Sansón durmió hasta la medianoche, pero a la medianoche él se levantó. Se levantó cuando las puertas estaban cerradas. Y dice la Biblia que tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que estaba delante de Hebrón. Los filisteos tuvieron que al siguiente día ir a buscar esa puerta arriba, allá en un
Sansón. Pero lo que me llama la atención es que Sansón se levantó a la medianoche frente a puertas cerradas. Hoy el mundo entero está cerrado. Uno va a Bocaba, son muy pocos los lugares que están abiertos. Uno va a David, en la ciudad capital, todos los moles se han cerrado. Solo los supermercados más importantes están abiertos. Puertas cerradas, puertas cerradas. En estos momentos a alguien le molesta un diente, una muela. No hay una clínica dental abierta. Todo se ha cerrado. El mundo ha cerrado un gran número de cosas. Pero hay una verdad. Las puertas de la ciudad estaban cerradas, pero el cielo estaba abierto para respaldar a este hombre llamado Sansón. Y yo le digo, amado, el mundo entero puede estar cerrado, esto, lo otro, lo otro, lo otro, pero el cielo está abierto para oír y para respaldar a la iglesia. Sansón se levantó a la medianoche. La iglesia de la medianoche tiene que levantarse. En ese tiempo oscuro, la iglesia de la medianoche tiene que brillar como una antorcha encendida. Radiamos la luz de Cristo, dice la palabra. Sansón se levantó. El nombre Sansón significa pequeño sol. El pequeño sol se levantó en la medianoche para alumbrar en medio de la oscuridad y se enfrentó a puertas abiertas. Levantó la puerta con todos los pilares y la colocó en un cerro. La iglesia de la medianoche se enfrenta a puertas cerradas, pero cuando el hombre cierra, Dios abre. Cuando todas las puertas humanamente posibles se cierran, Dios abre puertas a favor de su iglesia. Dios abre puertas a favor de los escogidos. Si las puertas de aquí abajo se cierran, asegurémonos que la puerta de arriba esté abierta. Si las puertas humanas se cierran, asegurémonos que las puertas del cielo estén abiertas. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio 28, 13, 14: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. El cielo tiene el mayor tesoro que existe. En el cielo hay provisión divina. En el cielo hay lo que usted y su familia necesitan. Y en medio de puertas abiertas, levántese en ayuno, levántese en oración, levántese en alabanza, levántese en adoración, levántese en fe, levántese en optimismo, porque Dios abrirá puertas a favor de su iglesia. He aquí pongo una puerta abierta delante de vosotros, dice la palabra, que nadie puede cerrar, porque cuando Dios abre, nadie cierra. Cuando Dios cierra, nadie abre. Y si Dios respaldó a Sansón en medio de puertas cerradas, Dios respaldará a la iglesia frente a las puertas cerradas. Si Dios respaldó a Sansón en la medianoche, Dios respaldará a su iglesia en esta medianoche que nos ha tocado vivir. Humanamente Sansón no pudo levantar esas puertas de hierro con todos los pilares, echárselas al hombro y subirlas a un cerro, pero sobre él vino el Espíritu de Dios. Lo logró porque él tenía respaldo divino. Nosotros no estamos solos. Nosotros tenemos a Dios a nuestro favor. Y yo declaro en el nombre de Jesucristo que esa puerta que se te ha cerrado por causa de esta situación que vivimos, Dios te la vuelve a abrir y te la abre más amplia y te la abre mejor. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, todas las
eterno, porque Él nunca dejará a su pueblo solo. La iglesia de la medianoche tiene que aprovechar las oportunidades que Dios le presente. La Biblia menciona a una joven viuda llamada Ruth. Ella vivía en los campos de Moab. Cuando Noemí llegó allá con sus hijos y su esposo, ella se casó con uno de los hijos de Noemí, pero siendo jovencita quedó viuda. Y ella decide acompañar a su suegra, porque aunque el esposo había muerto, ella la consideraba su suegra. Decide no abandonarla, decide no dejarla, y se fue a acompañarla a Belén. Llegaron a Belén, pero la escasez era grande, la penuria, la pobreza para ella como suegra y nuera era muy grande. Pero la Biblia dice que Noemí le dijo a su nuera Ruth: vaya al campo de Boaz, vaya a la medianoche, vaya, 3:8 de Ruth. Aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, he aquí una mujer acostada a sus pies. Noemí le dice a su nuera: vaya a la medianoche y acuéstese a los pies de Boaz. Boaz era el hombre más rico, el más asentado de esa región. Vaya, acuéstese a sus pies, y si él la redime, serás redimida. Ruth obedeció. Ruth se acostó a los pies de Boaz sin él saberlo. Se postró, se acostó a los pies de ella, de él, se humilló. De alguna manera, buscando misericordia, buscando una oportunidad de parte de Dios. Y cuando ese hombre despertó, se estremeció, porque a sus pies había una mujer. Él era un hombre soltero. Y la Biblia dice que por ese gesto y por voluntad divina, Boaz se casó con Ruth. Ruth se casa con el hombre más rico de la región. Se casa y se convierte en la bisabuela de Cristo Jesús, porque Boaz es el padre de Isaí, Isaí el padre de David, y Cristo viene de la genealogía de David. Se convierte. Ella buscó una oportunidad que le cambió su vida, que le cambió su futuro, que le cambió su destino. Pero lo hizo en la medianoche. A la medianoche, en ese momento oscuro, ella buscó esa oportunidad. Y la iglesia de la medianoche tiene que aprovechar las oportunidades que Dios nos está dando. Aprovecha la oportunidad para buscar a Dios. Aprovecha la oportunidad para orar, para ayunar, para leer la palabra, para adorar, para estar en familia. Aprovecha la oportunidad para cambiar de valores, para mejorar tu carácter, para mejorar tu vida. Yo creo que el problema que enfrentamos es una oportunidad de Dios para la iglesia, para que nos convirtamos en mejores ministros de Dios, en mejores pastores, en mejores líderes de la iglesia, en mejores miembros de la iglesia. Tenemos que aprovechar esta oportunidad para convertirnos en mejores esposos, mejores esposas, mejores padres, mejores hijos. Yo creo que tenemos que aprovechar la oportunidad y valorar todo lo que Dios nos ha dado. Yo no sé, pero cuando todo regrese a lo normal, ¿qué tan normal seremos? Cuando todo regrese a lo normal, ¿qué tan mejor
seremos. Te pregunto, iglesia, después de todo esto, ¿vas a valorar más a tus hermanos? Ya que tienes tantos días que no los ves. Después de esta situación, ¿vas a valorar más el estar en la iglesia? Ya que casi por 2 meses no te has podido congregar. Después de esta situación, ¿vas a valorar más el adorar de manera colectiva en la iglesia? ¿Cómo seremos después de esto? Aprovecha esta oportunidad para establecer valores y prioridades, para cambiar cosas. Y tienes que proponerte no seguir siendo el mismo de siempre, sino que usted va a ser mejor. Usted tiene que decir: yo no puedo seguir siendo el mismo colérico, el mismo mañoso de siempre. Yo tengo que cambiar, yo tengo que mejorar, porque yo veo esto como una oportunidad de Dios para la iglesia de la medianoche. Ruth aprovechó la medianoche para acercarse al hombre más importante de la región, al más rico, y aprovecha esta oportunidad para acercarte al mejor de los mejores, que se llama Dios, que se llama Dios. La iglesia de la medianoche tiene que estar preparada para darle al mundo lo que el mundo necesita. En el libro de Lucas capítulo 11, la Biblia registra una historia de un amigo El Señor en esa parábola habla de la necesidad de orar, la importancia de orar. Y dice que un amigo, le llegó un amigo a las 12 de la noche y no tenía nada que ofrecerle, no tenía nada que darle. El amigo había llegado quizás de lejos, con hambre, y ese amigo, a quien le llegó un amigo, se acordó de un amigo que él tenía. Son 3 amigos. Y se fue a la casa de él y le dijo: amigo, me ha llegado. Él fue, dice Lucas 11:5, le dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a la medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? El amigo dijo: los niños están acostados conmigo en cama. Quizás las camas de ese tiempo no eran como la de hoy. Cuando uno entraba a la casa, todo era cama. ¿Cuántos hijos? Dice: los niños están conmigo en la cama. ¿Cuántos hijos tenía? Los hebreos acostumbraban a tener 12 hijos. La puerta no es como la de ahora, que usted le mete una cuña y para la abre, o una llave y enseguida la abre. No, habían varas cruzadas, bejucos cruzados, hilos cruzados. Pero dice la Biblia, os digo, verso 8 de Lucas 5, que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Note la palabra: le dará todo lo que necesite. La iglesia de la medianoche, el amigo le llegó al amigo a la medianoche. El amigo fue a buscar algo de comer en la casa del amigo a la medianoche, en esa hora inoportuna, esa hora oscura. Pero el amigo se levantó y le dio todo lo que necesitaba.
estar preparada para darle al mundo lo que el mundo necesita. Ese amigo tenía 3 panes. Ese amigo tenía lo que su amigo necesitaba para darle al amigo de él. La iglesia tiene lo que el mundo necesita. La iglesia necesita de Dios. El mundo necesita de Dios. La iglesia tiene a Dios. El mundo necesita de Cristo. La iglesia tiene a Cristo. El mundo necesita perdón y salvación. La iglesia tiene al que salva, al que perdona, y ese se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. El mundo necesita vida eterna. La iglesia tiene al que da vida eterna. El mundo necesita luz porque está en tiniebla. La iglesia tiene la luz del mundo. El mundo necesita vida en abundancia. La iglesia tiene al que da vida en abundancia. Hay un mundo necesitado. Hay un mundo hambriento de Dios. Y la iglesia tiene que levantarse en esta medianoche para ofrecerle al mundo lo que el mundo necesita. La iglesia de la medianoche. La iglesia de la medianoche tiene que ser una iglesia de oración. Hechos 16:25. A la medianoche Pablo y Silas oraban. A la medianoche Pablo y Silas representan la iglesia de la medianoche. A la medianoche ellos oraban. En esa hora oscura, en esa hora decisiva, en esa hora de transición, Pablo y Silas oraban. ¿Sabe una cosa, hermano? Si hay algo que nosotros tenemos que hacer en medio de esta medianoche es orar, 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 orar. Y yo le diría, iglesia, ore en las noches, ore en todas las oportunidades que tenga de orar. Yo creo que viene un nuevo día. La medianoche marca el inicio de un nuevo día. Viene un nuevo día. Tenemos que atender a cientos y a cientos de personas, a cientos y a cientos de familias que Dios va a traer a la iglesia, pero tenemos que atenderlas con la unción divina. Y para lograr unción, la iglesia tiene que orar. Hay batallas que no se pelean de otra manera que no sea orando, orando, orando. Una oración sencilla te reinicia la vida. Una oración sencilla te quita la ansiedad, te quita los temores, te quita los miedos, te quita la angustia, te quita la aflicción, porque es en su presencia donde lo malo se disipa y se genera lo bueno de Dios. La iglesia de la medianoche tiene que ser una iglesia de adoración. A la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos y los presos les oían. El Salmo 119:62. A la medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Nada de lo que ocurre, hermanos, por voluntad divina es injusto. El salmista dice, por tus justos juicios. La iglesia de la medianoche tiene que ser una iglesia de alabanza, una iglesia de adoración, una iglesia que toca el corazón de Dios a través de la alabanza y la adoración. No debemos de estarnos quejando tanto. Las quejas no tocan el corazón de Dios. Las quejas provocan la ira de Dios. No es un tiempo para estar cuestionando. No es un tiempo para estar adorando, 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 adorando. No te muevas en la zona de la murmuración, muévete en la zona de la adoración, porque Dios se mueve en medio de la adoración. La iglesia de la medianoche no le puede faltar aceite. Las 10 vírgenes
A 5 le faltaron aceite. No nos puede faltar aceite. Repentinamente la voz del esposo se oyó. Se levantaron, pero no tenían aceite para mantenerse alumbradas hasta entrar al aposento donde se celebraría aquella boda. La medianoche sorprendió a 5 de las vírgenes sin aceite. La iglesia de la medianoche necesita la unción. El aceite es símbolo de la unción. La iglesia de la medianoche necesita la unción para pelear las batallas del reino, para pelear la batalla con armas espirituales. La unción para atar y para reprender. La unción para desatar lo de Dios. La unción para abrir puerta divina. La unción que provoca lo sobrenatural. Hermanos, dice la Biblia que 10 de las vírgenes a la medianoche no tenían aceite en sus reservas y las lámparas estaban a punto de apagarse. Hermano y hermana, en esta medianoche usted no puede tener una vida espiritual apagada. Las lámparas solo humeaban. No puedes tener una vida espiritual humeando, a punto de apagarse. En esta medianoche, en esta hora tan decisiva, tú como iglesia no puedes estar apagado en la oración, no puedes estar apagado en la adoración, no puedes estar apagado en la lectura de la palabra. En esta medianoche como iglesia no podemos estar apagados en nuestra pasión por Dios. Tenemos que estar encendidos. Nuestras lámparas tienen que estar encendidas. El esposo está a punto de llegar y su venida no nos puede encontrar sin aceite. Necesitas el aceite, necesitas la unción para montarte en la nube cuando Cristo venga por su iglesia. La Biblia dice que el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos nos levantará a nosotros. Aquel que ha muerto será resucitado, pero nosotros seremos levantados, seremos arrebatados. ¿Quién nos va a arrebatar? El Espíritu Santo nos va a levantar en esa nube cuando Cristo venga. Pero necesitas tener aceite hasta la venida de Cristo. Y finalmente, Marcos 13:35, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al cántico del gallo, o a la mañana. La Biblia pone 4 horarios para la venida de Cristo. Puede ser al anochecer, puede ser a la medianoche, puede ser al canto del gallo, o puede ser en la mañana. Pero la Biblia menciona a la medianoche. La iglesia de la medianoche tiene que estar esperando a Cristo. Tenemos que estar esperando a Cristo. Tenemos que estar esperando a Cristo. La iglesia de la medianoche está en la expectativa de que Cristo viene y nos va a llevar con Él. La iglesia de la medianoche está esperando a Cristo. Y yo creo, el problema que hoy vemos es una señal de que Cristo viene. La iglesia de la medianoche no está descuidada. Nosotros no estamos esperando lo peor, estamos esperando lo mejor. Y lo mejor es Cristo viene por su iglesia. Prepárate. No sabemos si es el anochecer, si es al cántico del gallo, si es en la mañana o es en la medianoche. Cual sea la hora que el cielo contemple en su perfecta voluntad, tenemos que estar preparados. La pregunta de este momento para culminar es: si el Señor de la medianoche, si el Cristo de la gloria
venir en este momento. ¿Estarás preparado para irte con Él? ¿Estará preparada la iglesia o estamos demasiado entretenidos en esto, en lo otro, en lo otro? Mire lo que hace la gente para matar el tiempo en la pandemia. Han comprado todos los juegos de azar que hay. Tienen en sus casas bingo, tienen en sus casas dados, tienen en sus casas dominó, tienen en sus casas cartas, naipes para matar el tiempo. Este tiempo no es para matarlo, es para aprovecharlo. Usted no puede vivir una vida descuidada a lo de Dios, hermano. Tenemos que estar preparados porque Cristo viene por su iglesia. Todo lo que está pasando es una señal de los últimos días. Y como alguien dijera, si esta pandemia te ha tomado de sorpresa, es porque tú no has leído la Biblia, es porque tú no tienes Biblia. Eso está en la Biblia. La Biblia habla de pestes, la Biblia habla de estas situaciones en el mundo en el que vivimos. Necesitamos tener la Biblia en nuestro corazón. Cristo viene y tenemos que estar preparados para irnos con Él. Si usted se ha dado, esta es una buena oportunidad para que le abras tu corazón a Cristo como Señor y Salvador de tu alma. Repite conmigo estas palabras allí donde te encuentras. Señor Jesús, el día que tú vengas yo no me quiero quedar. Quiero que me perdones. Quiero que me limpies con tu sangre. Te abro mi corazón. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Padre, te adoro. Padre, te bendigo.